Bienvenidos al Hotel Overlook. Estos son los fantasmas que vienen hoy. Los fantasmas del clan David. Todos se llaman David. A alguno ya le conoceréis y el otro es el de Filmfomers. Ha sido horrible. No, ha estado gracioso, lo único que al final nos hemos partido de la risa. Doctor Sueño es la nueva película de Mike Flanagan, la segunda parte del Resplandor. Cuenta la historia de del Danny Torrance adulto. 40 años después de los eventos del Resplandor, tiene que volver a enfrentarse a sus demonios y ayudar a otra niña, en este caso, con Resplandor. No creo que vaya a tener gran éxito. Es una película de terror de 2 horas y 20. ¿Pero por qué me jodéis? No creo que tenga éxito. Es que esa es la sinopsis, no creo que tenga éxito. Hazla tú, joder, hazla tú. Doctor Sueño, la nueva película de Mike Flanagan y una tardía secuela del Resplandor de Stanley Kubrick, que a su vez es una adaptación de la novela Doctor Sueño, es decir, no se la han inventado, pero también la novela era una secuela tardía en sí, una novela de 2013 para un Resplandor que creo que fue del 77, ¿no? Por ahí. Yo creo que el Resplandor es famoso también por cambiar el final de la novela. Si el Overlook no es destruido al final de la película del Resplandor, pueden volver al Overlook, por lo que pueden tirar de nostalgia y todos los fantasmas están. Es como un especial de Navidad. ¿Qué os ha parecido? Bueno, tengo que decir que a mí me ha encantado, pero me han encantado las dos primeros tercios, ¿vale? Porque que demuestra una valentía que no esperaba. Me ha parecido que todo ese retrato de la secta, que recuerda mucho a los vampiros de Catherine Bigelow en Los Viajeros de la Noche, o a The Lost Boys, como un rollo muy noventero. También me recordaron mucho a un grupo de rock gótico que se llaman Fields of the Nephilim y llevan esos sombreros. Y me parece que al final ahí se concentra un poco lo que es el magma de la película, porque habla de la muerte, también a través del gato, a través de cómo asiste el protagonista a los abuelos, de cómo estas criaturas ansían la inmortalidad, pero solo pueden obtener una mortalidad prolongada. Me parece que ahí está todo lo nuevo y todo lo estimulante que aporta la película. Entonces, cuando ya coge y decide volver a lo que ya conocemos para obtener ese guiño codazo, a mí ya es cuando digo, pero si estás deshaciendo lo que has hecho, ¿no? No sé. Sí, estoy de acuerdo. Creo que la peli, cuanto más se aleja de la estela del clásico de Kubrick, más vuela, más profundidad dramática consigue, mejor funcionan las dinámicas de sus personajes. Estos antagonistas, encabezados por Rose la Chistera, son muy interesantes como villanos. O sea, se les concede mucho tiempo en pantalla, vemos sus motivaciones, vemos qué les incita a seguir consumiendo niños con Resplandor, vemos por qué hacen lo que hacen, vemos cómo convierten a otras personas que creen que les pueden ser de utilidad. Es muy interesante esa dinámica, ¿no? Y creo que otorga gran fuerza a la película. Sí. En cambio, cuando Flanagan nos mete el guiño de turno del Resplandor, creo que pierde fuerza el empuje de la narración, porque inmediatamente te hace pensar en el Resplandor, que era mejor película. Porque el Resplandor es de Kubrick y Mike Flanagan es un buen cineasta, pero no es Kubrick. A mí me ha dado una impresión parecida. Me ha gustado como película de de Danny Torrance, del niño de adulto. En ese aspecto de... Y esto le pasó a este personaje en concreto. Sí me gusta cómo expande el universo del Resplandor. No tiene nada que ver con el Overlook era su propia cosa. Esto es lo que pasa con este personaje. Ahora la amenaza son estos vampiros del Vaporwave, ¿no? Que... ¡Soy inmortal! ¡Hostias! Voy a vivir 3 dictaduras. Esto se mete. Eso no va a ver la luz del día. No es el nombre, Vampiros. ¿no? Vampiros, vaping, vampires. Criaturas que... Vampiros. No sé, la novela seguramente les dará un nombre. Colmillos no tienen, pero bueno, vampiros heterodoxos, podríamos. Sí, bueno, vampiros veganos, que solo toman humo. Luego considero que también es muy destacable la incorporación en el casting de Karel Struikan, que ya apareció en el juego de Geralt,
una peli bastante estimable de Mike Flanagan, que en Twin Peaks hacía de demiurgo, y en esta película también aporta ese aura de misterio, y yo creo que es ahí también donde estaba la mejor parte de la película. ¿Pero estás hablando de Ewan McGregor o de quién? No, coño, estoy hablando de este hombre, que es el alto. Pero no sé Twin quién Peaks. es. A ver, es el que muere. Pues di al Ese. monstruo, al vampiro monstruo viejo, el viejo. No, a ver, yo habría... Es que Ni te hablas de Ewan McGregor. es que no sé qué hablaba. Vale, perdón. Ya, a ver. Hola. La primera mitad me estaba perturbando bastante. Creo que ha logrado un buen balance entre sustos hollywoodienses, que son más de cara al final, y el terror que me gusta a mí, que es una mezcla entre slow burn, pero que también era como respeto hacia los propios sustos del Resplandor. En vez de matarte a sonido, te muestran algo que está fuera de lugar, ahí ya viene el susto. Yeah. Por ejemplo, cuando recibe la primera visita fantasmal, esa escena me perturbó bastante, excepto cuando habla el niño, porque me recordó a Shrek III. Me gusta como eso, como una historia en el universo del Resplandor que no siente la necesidad de llenar los grandes zapatos de Kubrick. Sí. Entonces, claro, luego ya cuando tira por el factor nostálgico, cuando pues estos vampiros que no salían en la primera película, que de repente lo quieran meter en el universo del Overlook. Son como pequeños guiños que están súper metidos en la historia aparte que tiene Dr. Sleep y que no molestan por eso. Pero cuando ya te detienes tu propia historia para extender esas loas, para mí ya es cuando se pierde. Sí, ya es un como poco cuando en Big Hero 6 se metían en el Resplandor y hacían todo ese recorrido de parque temático. Que es que- algo que al menos Flanagan puede decir algo que Spielberg no. En la película de Spielberg el homenaje a Kubrick era lo mejor que tenía, y en la película de Flanagan el homenaje a Kubrick es lo peor que tiene. Cuando la película, en vez de quedarse en el guiño, como la riada de sangre en el ascensor, en el Overlook, y mete a un personaje capital para la trama en el Resplandor, como era Jack Torrance, y frena completamente el ritmo del tercer acto de esta película, para mí narrativamente es un error, al menos yo lo veo así, porque no me interesa que me cuentes lo que ya sé, que el Overlook es maligno, que Danny Torrance tiene un problema con su padre. No, eso ya lo sabemos. Lo que me interesa es el nuevo conflicto dramático entre estos nuevos villanos, Danny Torrance, la niña Abra. Sí. Que creo que está muy bien también ese personaje creado, como esta nueva niña con Resplandor. La película te la introduce como una pobre cría, pero enseguida se da la vuelta a tus expectativas porque es más poderosa de lo que habíamos previsto en un principio. Se sale de las tablas. Más de 20.000. Ni el maestro Yoda tiene un nivel midichloriano tan elevado. ¿Cómo Está muy hace en una escena determinada, cómo consigue hacer de Ewan McGregor? Hello there. Cómo se enfrenta de tú a tú con Rose, ¿no? Sí. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Tampoco me chirría tanto que la historia de Doctor Sueño cierre el círculo y lo que empezó en el Overlook acabe en el Overlook. No, Eso tiene narrativamente sentido. me funciona Tiene mejor. sentido sobre todo con el mecanismo mental que usaba él para encerrar sus miedos y liberarlos para así derrotar al antagonista. A pesar de que funcione de esa manera, sí es cierto que se recrea hasta llegar a ese punto en el que él hace eso. Estamos viendo el paseíto durante 20 minutos, es como, a ver, la Sí. peli está acabando, chicos, No sé. no es momento de... Sí. No sé si achacarlo a una especie de miedo de Flanagan de no contentar al fan del Resplandor, entre comillas, y le hace caer en ese excesivo homenaje, ¿no? Llega un momento en el que utilizan para asustar clips a todo volumen de la primera película. ¿Qué susto metemos? ¿Qué susto metemos? ¡Ah, Jack Nicholson! Como si Luca Guadagnino, en el tercer acto de Suspiria, se hubiera puesto a hacer los colorines del Argento, porque él había hecho una paleta de colores muy diferente, más apagada. Es como si de repente tirase todo eso y sencillamente quisiera recrear la original. Sería como una tomadura de pelo, ¿no? Sí que es cierto que al final yo creo que banaliza un poquito a los espíritus del Overlook, porque cuando los pone a todos en el mismo plano como si fuesen la familia Adams, me pareció como desmitificarlos, como no sé qué hacéis juntos, no sé. Es agridulce, al final. O sea, vernos el despertar de la fuerza, ¿no? Que ya llega un momento en el que es lo mismo.
Yo esperaba que el gato ese que avisa de quién es el que va a morir después y que toda esa parte de él como asistiendo a las personas mayores y dándoles un último momento de confort, pensaba que eso haría un último acto de presencia tal vez con un personaje que pudiese morir y al que él asistiera de la misma manera, pero es como que algo que es supuestamente el subtexto de la película y que da sentido al título, también lo olvidan, ¿no? Entonces Sí, muy trivial. me decepcionó Quizá que olvidaran eso. en la traslación del libro a la película ahí se pierde mucha información, ¿no? que obviamente en literatura da más tiempo a repasar ese contexto dramático de Dani como, pues eso, como puerta a otro mundo, ¿no? Que sí que me pareció interesante, pero como dices, no hay tiempo material en la película tampoco para tratarlo y ya es suficientemente larga. Entonces, ¿la recomendaríais? Yo sí, porque hacen falta películas de terror que nos sorprendan, que se aventuren a ir por terrenos que no esperamos. Yo la recomiendo encarecidamente porque creo que hacen falta más películas de terror pulp. Ahora vivimos en un tiempo en el que ha emergido un nuevo cine de terror artístico, serio, que admiro, pero también hace falta contrapuntos para que haya variedad en el género, y en ese sentido esta película me parece que cuando decide ser ella misma es un todoterreno. A mí esta es una película que me cuesta recomendar porque El Resplandor es un gran clásico, obligatoria verla para comprenderla. Yo creo que es una película que por su propia cuenta no funciona. Habiendo visto nuestras críticas o las cosas que criticamos de It capítulo 2, sí que me parecería un paso adecuado, ¿no? Entonces sí la recomendaría en ese aspecto. Sí, bueno, en mi caso también es una recomendación clara. Yo creo que sin entrar a compararla con su famoso precedente, es una película que sobrevive por sí misma. Creo que tiene la suficiente fuerza y la suficiente profundidad emocional como para resistir un visionado independiente. En ese sentido yo se la recomiendo a todo el mundo. Que bueno, en el cine yo me acuerdo que había algunos que estaban todo el rato preguntando ¿y ese quién es? ¿Y ese? Sí, bueno. No habían visto si no has visto El Resplandor a secas, independientemente de si vas a ver esta película, si no has visto El Resplandor, no mereces vivir. No mereces ver este programa. Si no has visto El Resplandor, pues... ¡cierra!